Hola, estamos en el Centro de Urología Avanzada del Noreste, Cuan Hospital, y tengo el gusto de presentarles al doctor Juan José Galán Maraboto, experto en urología oncológica, que el día de hoy nos va a aclarar distintos mitos y realidades acerca de lo que es la biopsia de próstata. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doctor, yo creo que todas las personas que nos ven en este video tienen muchas dudas acerca de lo que es la biopsia de próstata y pues lo principal es aclararles qué es como tal una biopsia de próstata. Bien, mira, la biopsia de próstata es nada más ir a obtener un fragmento, un pequeño fragmento de la zona de la lesión que está en el órgano a tratar, ya sea próstata o vejiga o el riñón o algún lado. En el caso de la próstata, como es una glándula que está muy cerca de la parte rectal, está muy accesible a los instrumentos como ultrasonidos, etcétera, y nos permite hacer una biopsia directa del sitio sospechoso o de alguna zona que algún estudio nos indique que pueda ser una lesión tumoral. Entonces significa de ir a picar la zona donde está la lesión, a obtener un pequeño fragmento, lo cual se va a enviar con los patólogos para que la puedan revisar y nos puedan decir si hay o no hay un tumor en ese sitio. Excelente. Y entonces, ¿en qué casos es cuando una persona debe realizarse una biopsia de próstata? Hay muchos protocolos que surgieron cuando la biopsia de próstata se empezó a realizar en los pacientes con sospecha de cáncer. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuándo y a quiénes vamos a biopsiar? Entonces, empezó a introducir un estudio muy importante, que es el antígeno prostático. Es un estudio de sangre que nos permite saber qué pacientes tienen riesgo de tener un cáncer de próstata. Eso no lo teníamos hace muchos años. Esto amplió muchísimo el seguimiento para pacientes, sobre todo pacientes arriba de 45 años, que se pueden empezar a hacer el estudio para poder llevar un récord durante su vida adulta. Este estudio nos permite tener un horizonte de qué pacientes pudieran ser beneficiados con una biopsia de próstata, con el objetivo de hacer un diagnóstico preciso si hay o no hay un tumor. Entonces, el primer paso que se dio fue que a todos los pacientes que estaban con antígenos prostáticos fuera del rango normal deberían de ser sometidos a una biopsia de próstata. Por muchos años se realizó, sin embargo, los resultados no fueron lo que se esperaba. Había una cantidad muy importante de biopsias negativas, alrededor de un 80%, complicaciones importantes, costos importantes, lo cual se tuvo que replantear la situación en qué pacientes realmente se iban a beneficiar de una biopsia de próstata. Y eso a través de los años y la experiencia se ha venido jugando un poco con las circunstancias de cada uno de los pacientes y hoy en día no nada más el antígeno prostático es el importante, sino que hay que hacer un estudio completo de los pacientes para ver síntomas agregados, hacer una exploración física correcta, etc. Y cuando uno tiene ciertos parámetros, como es un antígeno prostático que va en ascenso en forma sostenida, a pesar de un tratamiento médico para alguna situación especial de la próstata, pues es un paciente de alto riesgo y que deberá necesitar hacerse una biopsia. Otro grupo es aquellos que durante la exploración encontramos una zona sospechosa en la próstata durante el tacto rectal. Y algunos casos en el cual tenemos ciertas dudas, nos podemos ayudar de un estudio que se llama la resonancia magnética. Y esa nos permite también saber si hay o no alguna sospecha en algún sitio de la próstata para poder hacer una biopsia de próstata. Hay cierta controversia con la resonancia magnética porque Estados Unidos la puso en las guías donde todos los pacientes tendrán que tener una resonancia magnética antes de hacerse una biopsia. Aquí lo interesante es que Estados Unidos tiene una medicina totalmente diferente al resto del mundo. Y lo que yo creo que debe hacerse es que el médico urólogo tiene que saber y aprender a palpar una próstata para poder saber cuando tenga o no una situación importante y que pueda llevarlo a que un paciente te tenga que hacer una biopsia. Ahora, si el médico no conoce o no sabe hacer una biopsia, pues tendrá que hacerle un radiólogo. Los radiólogos no tienen el expertise de una exploración clínica de nuestros pacientes, entonces ellos se tendrán que basar en las imágenes de una resonancia. El problema aquí es que en el mundo fuera de Estados Unidos, la resonancia ha incrementado los costos de las biopsias porque obviamente tienes que hacer una resonancia y después tienes que ir a hacer un ultrasonido para poder hacer la biopsia. Esto va agregándose a los costos. La realidad es que cuando tú sabes hacer una buena exploración clínica, tienes la ayuda de los antígenos prostáticos, la gran mayoría de los pacientes que van a biopsias van a tener
una sospecha con estos dos estudios. La resonancia magnética nos podrá ser de gran ayuda cuando uno tiene la duda en cuanto a la exploración o el comportamiento del antígeno, o en aquellos pacientes que tuvieron una biopsia que salió negativa y que el antígeno siguió subiendo o las características de la próstata no cambió. Esa sería, yo creo que, una de las formas de manejar en nuestro país la biopsia de próstata. Entregado. Entonces, doctor, definitivamente hay una forma adecuada de cómo realizar una biopsia de próstata. Claro, la biopsia de próstata, en primer lugar, tiene que hacerse, yo creo que hoy en día tiene que hacerse con una sedación. Una sedación que nos permita tener a un paciente tranquilo, donde podamos hacer un ultrasonido transrectal sin ninguna molestia y poder hacer todos los fragmentos que sean necesarios para llegar al diagnóstico sin ocasionar una molestia importante a nuestros pacientes. En Centro de Urología Avanzada del Noreste Cubano Hospital, nuestro procedimiento tiene muchos años haciéndose de la misma manera. Siempre se hace con una sedación que dura 15-20 minutos máximo, pero eso nos permite que nuestros pacientes estén en la comodidad de una pequeña sedación mientras estamos haciendo las biopsias, y eso nos ayuda muchísimo a poder detectar y buscar los sitios precisos de las biopsias. Es muy importante saber que aunque el tacto rectal sea muy sospechoso o una resonancia nos indique un sitio preciso de una lesión de alto riesgo, para ir a hacer la biopsia tenemos que irla a buscar con el ultrasonido transrectal. Entonces, una situación importante es que aquel médico que quiera hacer biopsia de próstata, lo primero que tiene que hacer es tener un entrenamiento en el manejo del ultrasonido transrectal. Si no saben hacer ultrasonido transrectal, es muy difícil que puedan hacer la biopsia. Ok, muy bien. Y bueno, esta es la parte médica, ¿verdad? La parte de la preparación de los doctores y demás, pero ¿cómo se prepara una persona que va a atravesar este procedimiento, que le acaban de decir, ve a realizarte una biopsia de próstata? Esta es una pregunta muy importante porque la biopsia de próstata en su gran mayoría es por vía transrectal. Y al momento de decir transrectal es que con la pequeña aguja que vamos a usar, vamos a atravesar la parte del recto y por lo tanto es una cirugía con alto potencial de contaminación y de infección. De tal manera que los pacientes que se van a someter a una biopsia tienen que tener una preparación previa. La preparación generalmente se hace con antibióticos, con laxantes y con un control de si tiene alguna enfermedad adicional, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, y muy importante que no esté tomando anticoagulantes. De tal manera que tú, para poder llevar a un paciente a una biopsia, no es que ahorita detectas la lesión y mañana le haces la biopsia, sino que hay que estudiar perfectamente bien, que sea un paciente que no esté bajo tratamiento con anticoagulantes, que tenga un azúcar controlada, una presión controlada y la preparación con antibióticos previa a la cirugía. El protocolo que tenemos aquí en Cubano Hospital es un protocolo de muchos años de evolución, donde nos hemos dado cuenta que la mejor forma de preparar a los pacientes es con un tratamiento con antibióticos, tanto orales como intravenosos, 3 días antes del procedimiento y 2-3 días después del mismo. Hay muchos protocolos para preparar a un paciente para una biopsia de próstata. Este nos ha dado muy buenos resultados a nosotros. Nuestro índice de infecciones son mínimas. Yo creo que no llegamos ni al 2% de todos nuestros pacientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Así como hay preguntas puntuales acerca de las dudas que tienen las personas, hay también mitos que existen afuera, ¿no? Y uno de ellos es acerca de si te sometes a una biopsia de próstata, es probable que haya salida de otras células malignas en otros sitios, en otros órganos. ¿Esto es un mito o es una realidad? Es un gran mito. Los pacientes tienen el temor de que a la hora de ir a picar una lesión tumoral se va a esparcir, se va a ir por todos lados. Ese es algo que es más del paciente que realidad. O sea, es el temor al diagnóstico de cáncer, es el temor que vas a ir a tomar una biopsia y, como decían, vas a podar la lesión y va a venir. Eso no existe, eso es un mito total. Las biopsias actualmente son agujas muy especializadas donde el fragmento que vas a obtener, en primer lugar, es muy pequeño. A la hora de obtenerlo, viene adentro de la funda de la aguja. De tal manera que al momento de sacar la aguja, el producto, el pequeño fragmento va por dentro del material. Por lo tanto, no vas a arrastrar de células para otro lado ni a otro lado.
En la experiencia de nosotros y del mundo entero, eso no existe. La biopsia es muy segura en cuanto a que si se va a desparramar células por otro lado, no, eso no existe. Las agujas de biopsia, las pistolas automáticas cada vez son más sofisticadas y por lo tanto son bastante seguras. Eso no debe haber ningún problema. Excelente. Entonces podemos decir que es un mito completamente. Es un mito completamente. Ok. Otra pregunta acerca de mitos, realidades, acerca si la biopsia de próstata tiene grandes complicaciones, graves complicaciones. ¿Es mito? ¿Realidad? Sí, es una realidad, porque esto, vamos a lo mismo. En muchos países, incluso en nuestro país, si tú no preparas a tu paciente correctamente para una biopsia, tienes altas posibilidades de tener una complicación importante, que es la infección. Las infecciones por una biopsia transrectal son infecciones importantes, son infecciones severas, por lo cual un paciente puede llegar a una complicación que lo lleve a un hospital o inclusive a una terapia intensiva por una sepsis o un shock séptico, etc. De tal manera que lo hemos visto, a cualquiera de nosotros nos ha pasado que algún paciente pueda tener una infección. La conclusión de todo el mundo es que si tú preparas bien al paciente, la posibilidad de tener una infección o una sepsis importante es muy baja. Te puedo decir que es menos del 2 a 3%, mucho menos, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en las instituciones, a veces por la carga de trabajo, los pacientes los ven hoy, los programan para una biopsia durante una semana, se presentan a la semana, nadie sabe, los vuelven a programar y cuando llegan a la biopsia, el paciente ya no se preparó. El paciente ya no tomó los antibióticos, nadie le dijo que dejara las aspirinas o dejara los anticoagulantes, etc. Entonces, si él no los deja y el médico no le pregunta, pues entonces pueden suceder tragedias con una biopsia de próstata. Por eso, aunque es un procedimiento de mínima invasión, de 15 minutos de cirugía, etc., tiene que tener todas las reglas para someter a un paciente a cirugía convencional. Estudios de laboratorio, el tener la preparación correcta, estar seguro de que el paciente no nada más le dimos la indicación, sino que tenemos que comprobar que se tomó los medicamentos, que se preparó como se le dijo. Y si el paciente por alguna razón se le olvidó, no se preparó, no se tomó las medicinas como debe ser o no dejó la aspirina, se tiene que suspender. No se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el riesgo entonces sí es muy importante de una complicación. Definitivamente la opinión médica tiene una gran parte en esta realidad o mito de las complicaciones. Así es. Definitivo, hay que acercarnos a lugares con calidad en servicio y que nos puedan ofrecer estas pautas internacionales. Doctor, ¿hay otras formas de llegar a un diagnóstico de cáncer de próstata que no involucren la biopsia? No, hasta ahorita no. Hay una serie de procedimientos, estudios de diagnóstico, etcétera, que se están acercando cada vez más al diagnóstico sin necesidad de tener el diagnóstico histopatológico. Pero creo que hoy en día ningún médico con responsabilidad va a someter a un paciente a una cirugía o un tratamiento por cáncer de próstata sin tener el diagnóstico de patología. Hay algunas situaciones como son los ultrasonidos que cada vez están saliendo más sofisticados, donde te permiten tener una imagen de lesiones que seguramente en el 90, 80, 95% van a ser positivas si hace la biopsia de ese sitio. Las resonancias con lo que es la inteligencia artificial va a ser muy potente para decirte en qué sitio hay una lesión con alta posibilidad. Sin embargo, en el cáncer de próstata no nada más es saber si tiene o no cáncer, que ese es algo que lo tiene que ver tanto el paciente como los médicos. El tener un cáncer de próstata o no significa que vas a necesitar un tratamiento que puede ser desde una vigilancia hasta una cirugía o una radioterapia. Pero la información que te da el patólogo cuando él ve la estructura del cáncer en la biopsia es una información muy valiosa para el médico tratante porque te va a decir el grado de agresividad, te va a decir si tiene o no una diferenciación diferente al convencional, el número o el tamaño de lesión que salió la biopsia, que se puede observar en el porcentaje de la biopsia o del core que mandas. Y entonces te das una idea como médico si estás tratando una enfermedad de muy bajo riesgo, de riesgo intermedio o un alto riesgo. Y entonces eso te hace modificar tu estrategia de tratamiento. Por eso es muy importante tener una información correcta del cáncer de próstata a través de las biopsias con los patólogos. Eso obviamente que necesitamos un patólogo profesional con experiencia en cáncer de próstata,
porque si no, entonces empezamos a jugar con que uno te dice que es agresivo, otro te dice que es menos agresivo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la recomendación es que una biopsia de próstata se haga con un médico, primero, con experiencia. Segundo, que el patólogo sea el mismo patólogo que ve todas sus biopsias y que tenga una experiencia suficiente para poder hacer un diagnóstico correcto. Y entonces las cosas salen bien. Si tú tienes una biopsia aquí, la mandas a una institución, otra a otra institución, vas a tener 4 o 5 diagnósticos diferentes. Y a la hora de tomar la decisión para hacer el tratamiento, ¿a quién le vas a hacer caso? Entonces tienes que contar con un equipo suficiente de profesionales con experiencia, que tengan la confianza que el médico hace bien su trabajo y que le crees porque lo conoces de tiempo y sabes el estudio que te va a dar es un estudio de calidad. Y entonces eso facilita mucho las cosas a los médicos tratantes. Muy bien. Y doctor, ¿y cualquier médico puede realizar una biopsia como tal o debe tener una especialidad en específico, digamos? En teoría, cualquier urólogo debe tener el entrenamiento para hacer una biopsia de próstata. Las biopsias de próstata anteriormente no se hacían con ultrasonido, se hacían con el tracto rectal y se dirigía la aguja hacia la zona donde palpabas. Okay. El problema ahora es que como tenemos herramientas de mejor calidad como es el antígeno prostático, pues los diagnósticos son mucho más tempranos. Entonces muchas veces los cambios en las próstatas son mucho más sutiles, más difíciles de diagnosticar y a veces vas a tener que recurrir a una resonancia magnética para que te diga dónde está el sitio sospechoso. En teoría, si un médico urólogo tiene el entrenamiento en biopsia, tiene que tener entrenamiento en ultrasonido rectal, porque tú tienes que ir a buscar la imagen de la zona sospechosa y no nada más ir a tomar la biopsia donde te dice el tacto o donde te dice la resonancia, sino que hay que hacer una biopsia sistematizada de toda la próstata, base, media y ápex, para que tengas la información suficiente. De tal manera que el urólogo cuenta con una gran ventaja. Tiene la información diagnóstica, tiene el tacto rectal, tiene la forma del antígeno prostático, tiene el comportamiento del paciente, sabe cómo orina, etcétera, etcétera. El otro médico que está entrenado para hacer una biopsia son los radiólogos intervencionistas. El radiólogo intervencionista maneja el ultrasonido perfectamente bien y puede hacer las biopsias sin ningún problema. Pero él no tiene la información clínica. Entonces se tendrá que basar en una imagen de resonancia. Entonces si la resonancia la hace una persona que no tiene gran experiencia, pues a lo mejor se va a confundir y va a picar a otro lado que no es. Y entonces vamos a tener un problema. ¿Ok? La otra. Cuando un paciente se somete a una biopsia de próstata, tiene que tener un seguimiento. Y el seguimiento no se lo va a dar el radiólogo, porque él no sabe qué va a hacer si el paciente se le complica, se hace fiebre, se tapó, sangró, etc. Entonces, esas son las ventajas que tiene el urólogo. Que puede seguir al paciente, resolver el problema si se llega a presentar, y entonces funciona mejor. Hay mucha gente que se trabajan en conjunto, urólogos con radiólogos. Y entonces el urólogo le da la información y el radiólogo va y hace la biopsia. El problema que tenemos ahora es que con las resonancias se ha ido a hacer biopsias específicas de sitios nada más marcados por la resonancia. Y entonces la información es muy escueta. ¿Por qué? Porque una próstata que tiene 6 secciones que hay que biopsiar, pues se biopsia nomás una. Y no sabemos cómo está el resto. Entonces, creo que ahorita, aunque tengas una información muy precisa de una resonancia o de un tacto, tienes que hacer la biopsia del sitio más la sistémica, donde tienes que involucrar todo el resto de la biopsia para tener la información completa y poder integrar una estrategia de tratamiento. Ok, perfecto. De aquí me surgen 2 preguntas. Menciona la resonancia magnética y menciona el ultrasonido. Voy a irme por partes. Referente a la resonancia magnética, ¿entonces es necesario siempre realizar una resonancia magnética? No es necesario. Las guías americanas la pusieron como necesaria y la ponen como una parte importante antes de hacer una biopsia. Sin embargo, tú te sales de Estados Unidos y en cualquier parte del mundo no es necesaria. La necesidad de hacer una resonancia es cuando tú como urólogo no tienes la confianza del tacto rectal o no lo sabes hacer o tienes muchas dudas al respecto y estás viendo que un antígeno prostático está subiendo. La resonancia te puede ayudar porque puede, cuando menos, indicarte en qué sitios hay una zona sospechosa. Hay una clasificación que son los PIRAT, que es para próstata y es del 1 al 5. 4 y 5 son altamente sospechosos, 3 es intermedio, 2 es de muy bajo riesgo o muy baja posibilidad de tener un cáncer. Entonces, el problema es que cuando tienes una resonancia en cada esquina,
pues hay 200 radiólogos que van a interpretar una resonancia. Entonces, cuando el paciente llega con un diagnóstico clínico de un posible cáncer de próstata y el radiólogo duda en cuanto a la resonancia, pues se va a poner en 3, en un PIRA 3 porque intermedio porque no sabe si sí o si no. Y a ti te dejan las mismas porque no puede ser diagnóstico. No se van a atrever a ponerle un PIRA 4 o 5 porque va a ir a una biopsia y a lo mejor no tiene nada. ¿Ok? Entonces, ese es un problema que hay en los países donde no hay una institucionalidad radiológica, donde dices en tal parte se hacen resonancias, en tal parte se hacen ultrasonidos, sino que aquí en cada esquina hay una resonancia y en cada esquina hay un radiólogo que la va a interpretar. Si tú me preguntas cuántos radiólogos tienen una experiencia en resonancia magnética para próstata, me sobran dedos de la mano. Entonces, obviamente que esto se va a solucionar muy fácil, porque si tú le metes inteligencia artificial al equipo de resonancia, pues difícilmente se va a equivocar. Y entonces te va a dar una información muy precisa y muy regular. Y eso nos va a ayudar mucho a nosotros cuando tengamos una duda en nuestros pacientes. O aquellos que hiciste una biopsia y salió negativa, pero el antígeno sigue subiendo. Okay. Y ya viste, no hay ninguna otra zona donde pudiera haber. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una biopsia completa y salió negativa y tienes un antígeno que sigue subiendo, la resonancia te va a ayudar. Porque hay una parte de la próstata que es la parte anterior. Tiene muy poco tejido y las posibilidades de tener un cáncer ahí son mínimas. Sin embargo, cuando ves esa situación, la resonancia te puede indicar que la lesión puede estar en la parte de arriba. Y ahí tienes que cambiar la estrategia para hacer la biopsia, porque tienes que llegar a una zona donde difícilmente puedes llegar transrectal. Entonces tienes que ahí invertir un poquito las cosas y meterte por vía transperineal. Esa parte es la experiencia que te dan los años de estar haciendo biopsias con mucha frecuencia, donde vas a conocer quién sí necesita una resonancia, quién no, y cuándo hay que solicitar. Aplicarla. Ok, perfecto. Esa es por la parte de la resonancia magnética, pero también está la parte del ultrasonido, ¿no? Entonces, ¿también se necesita cierto nivel de experiencia para realizar un ultrasonido? Indiscutiblemente, si tú vas a hacer una biopsia de próstata, tienes que saber ultrasonido. Si tú no sabes ultrasonido, no puedes hacer una biopsia transrectal de próstata porque seguramente vas a picar en todos los lugares menos donde te dice la resonancia o donde te dice el dedo. Entonces, el médico urólogo actualmente, yo te puedo decir que casi la mayoría tienen cierta experiencia en el manejo del ultrasonido transrectal, pero ya es una herramienta como tener un estetoscopio para los urólogos. Okay. Tenemos ultrasonidos de lo que son para abdomen, para recto, etc. ¿Por qué? Porque es algo común que hacemos todos los días. Y la experiencia que adquirimos siempre y cuando estemos haciendo los procedimientos, pues es una experiencia muy buena que te permite cada vez ser más preciso en tus diagnósticos. Entonces, definitivamente es una realidad que se necesita la experiencia. Se requiere la experiencia y si no tiene la experiencia en ultrasonido transrectal, mejor pídele a un radiólogo que te lo haga. Ok, muy bien. Y ahora, mencionaba acerca de cuántas zonas se deben de recuperar en esta biopsia. ¿Hay un número específico de muestras que se deben de tomar dentro de este procedimiento? Es una realidad. Actualmente hay un mínimo de muestras que son 12 muestras en cada biopsia. Es por lo que yo no estoy de acuerdo en que se tomen biopsias nomás de una zona que le dice la resonancia y toman 1 o 2, porque no tienen la información. Con 12 permites hacer el mapeo de toda la glándula en todas sus áreas, base, media y ápex, lado derecho y lado izquierdo. Hay una biopsia que es la saturación. Yo hago la saturación y yo estoy de acuerdo en que la biopsia por saturación, o sea, en lugar de 12, hacer 23, 24 biopsias o fragmentos, toma de muestras, que nos va a permitir tener una información más importante porque puedo biopsiar todas las zonas sospechosas. Eso nos ha dado a nosotros una experiencia muy importante porque cuando tú comparas los resultados que tienes con la biopsia con los resultados de la pieza de patología después de que se operan los pacientes, hay una coincidencia muy importante. Eso nos da la confianza de que cuando uno planea una cirugía, tienes una información veraz de lo que está pasando en tu glándula, porque tienes biopsias suficientes. En muchas partes del mundo se hacen las de saturación. Yo creo que es la mejor forma de hacer una biopsia, saturarla. Salvo aquellos pacientes que tienen un tumor extraordinariamente grande, que lo único que requieres es hacer diagnóstico para que darle un poco de tratamiento, pues ahí no necesitas tantas. Pero cuando vas a tener una lesión pequeña donde la posibilidad de curar es muy alta, es muy importante tener una información precisa y veraz. ¿Por qué? Porque es como cuando vas a hacer un vuelo. Si tú no tienes la información de dónde está la tormenta, de dónde está la universidad y todo el rollo, pues vas a tener problemas en el trayecto. En cambio, cuando te dan una información precisa, puedes planear en dónde
puedes pegarte a la hora de la cirugía, dónde puedes despegarte, dónde puedes hacer cualquier cosa para tener mejores resultados. Entonces quedamos en que es definitivamente una realidad, ¿verdad? El Así número es. de las muestras. Es muy importante. Perfecto. Y una vez que ya te sometiste y un paciente ya tuvo su biopsia de próstata, ¿qué tan importante es o qué tan larga es su vigilancia posterior? ¿Es un mito que es muy largo o es...? No, cuando tú tienes una biopsia positiva o negativa, obviamente que se cita al paciente siempre para darle el resultado. Cuando es negativa, lo único que tienes que hacer es manejar un seguimiento, cuando menos por un año, cada 3 meses con antígenos prostáticos. Si el antígeno prostático se mantiene abajo o sin moverse, puedes estar seguro de que tu biopsia está correcta, es negativa y el paciente no debe preocuparse. Si ese paciente con una biopsia negativa, después de 3 o 6 meses, empieza el antígeno a subir en forma sostenida, entonces hay que parar las antenas y checar si tu biopsia no le pegaste a la zona sospechosa, entonces ahí te puedes ayudar con una resonancia. Cuando un paciente tiene una biopsia positiva, entonces se tiene que planear un tratamiento. Y los tratamientos son muy diversos. O sea, puedes estar desde la vigilancia, donde no se hace nada más que antígenos cada 3 meses y vigilar que esa cosa no crezca, sobre todo cuando son tumores de bajo riesgo. Pues esa es la importancia del diagnóstico del patólogo. Cuando es un paciente que tiene un tumor intermedio o alto riesgo que va a requerir una cirugía, entonces se tiene que platicar con el paciente de los pros y los contras de las cirugías. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas de la cirugía? ¿Cuál sería la mejor opción por su edad, por la expectativa de vida? Si se tiene que hacer un tratamiento previo o posterior. Todos esos detalles se tienen que platicar con los pacientes. Generalmente habrá que esperar de 4 o 6 semanas para cualquier tratamiento definitivo, porque hay que esperar que baje la parte inflamatoria de las biopsias. Y entonces eso hace que estos tratamientos sean mucho más seguros y más exitosos. Excelente. Una realidad, entonces, una vigilancia posterior, ¿verdad? Una vez que haces todo, la vigilancia es permanente, porque cuando un paciente se opera, tienes que, en teoría, seguirlo por 5 años. Pero la realidad es que lo sigue 5 años de forma estricta, pero posteriormente hay que seguirlo vigilando. Claro. La ventaja que tenemos en próstata es que tenemos un marcador. Y ese marcador es un termómetro. Ese nos puede decir exactamente si las cosas están bien o empieza a haber algún problema. Y empieza exactamente que necesite regresar a la... En la mayoría de los pacientes. Perfecto. Y ahora, yo creo que también a las personas que nos están viendo les gustaría saber cuál es la experiencia de Quan Hospital, del Centro de Urología Avanzada del Noreste. ¿Cuál es su experiencia en la biopsia de próstata? La biopsia de próstata la hacemos aquí desde hace muchos años. Hemos tenido un resultado muy positivo porque tenemos el mismo protocolo, tenemos la preparación. Es muy importante en nuestros pacientes. Hay una vigilancia estricta del paciente antes de la biopsia en cuanto a la preparación, que sea correcta, que lo haya hecho, etcétera, etcétera. No llevamos a una biopsia más que a pacientes que tengamos un ascenso sostenido de antígeno, cuando menos en 2 ocasiones, a pesar del tratamiento, o que tengamos una zona sospechosa sin cambios a pesar del tratamiento. Estos pacientes son los que llevamos a la biopsia de próstata. Desde que iniciamos, hemos hecho la biopsia por saturación. Nuestro porcentaje de complicaciones, como es la sepsis o las infecciones, son menos del 1 a 2%. Tenemos 2, 3 casos que no han llegado a mayor más que tomar un poco más de antibiótico. Pero eso es gracias a la vigilancia que hay, tanto así como vigilamos que se hayan preparado, vigilamos después del procedimiento, cuando menos 1 semana. Entonces, un paciente que se hace una biopsia tiene que estar al alcance de nosotros en la siguiente semana. No puede ser que se opere, se haga la biopsia y se va y no lo vamos a ver. No. Tienes que estar aquí porque cualquier eventualidad de un sangrado, una obstrucción urinaria, una fiebre, es cuestión de llegar a la clínica, resolver el problema y se acabó el problema. Y listo. Esa es la clave. Muy bien, muchas gracias. Y doctor, ahorita durante la plática y las distintas preguntas de mitos, realidad, surgió un tema acerca de la inteligencia artificial en la biopsia. ¿Cuál es el futuro de la biopsia de próstata? La biopsia de próstata, yo siento que la patología es difícil de sustituir porque esa parte habrá que verla, alguien la tiene que ver. Lo que sí creo que va a pasar es que la experiencia del patólogo se va a tener un beneficio muy importante con la inteligencia artificial. Porque hoy en día la agresividad del tumor, que es a través de la clasificación de Gleason, es visual. Entonces, es muy difícil que para 2 patólogos
tenga la misma forma o lo vean de la misma manera, la célula. Podrán coincidir en algunas cosas, pero es muy difícil que sea exactamente igual para los dos o para los tres patólogos. De tal manera que esa manera de visualizar las células y compararlas con los patrones para ver si es un Gleason 3, un 4, un 5, etcétera, se va a ayudar con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a haber un equipo, lo alimentas con información muy vasta sobre imágenes sobre Gleason 3, 4, 5. Difícilmente se va a equivocar. Se ajusta a los parámetros. Claro, claro. Definitivo. Y doctor, hay otro estudio que se llama PET. ¿Está involucrado, juega un papel importante para el diagnóstico del cáncer de próstata? Mira, la tendencia a nivel mundial siempre va hacia lo simple y todo el mundo quisiéramos no necesitar hacer una biopsia, sí, sino que a lo mejor una imagen o algo por ahí nos pudiera ayudar a decir en qué pacientes tienen cáncer y qué no, sin tener que biopsiarlos. Sí, no evitaríamos costos, evitaríamos complicaciones, etcétera, etcétera. El PET empezó a sonar porque el PET se hace con una sustancia que se llama PSMA, el cual va a detectar el antígeno de membrana. O sea, cualquier célula que tiene antígeno de membrana va a ser detectado por PSMA y lo puede perfectamente identificar, ya sea en la próstata, como en el tumor primario, o en algún sitio fuera de la próstata, ya sea hueso, etcétera, en cualquier lugar. De tal manera que surgió una idea de decir, bueno, si yo tengo una resonancia que me dice que hay una zona sospechosa en el lado izquierdo y tengo un PET que pintó perfectamente el lado izquierdo, pues es un cáncer. Yeah. Entonces, ¿para qué le hago una biopsia? Mejor vamos a operarlos. Bueno, resulta que ni la resonancia ni el PET son totalmente infalibles. Resulta que hay tumores, por ejemplo, con una mayor agresividad que producen muy poca antígeno membrana y por lo tanto va a pasar desapercibido por el PET. Yeah. ¿Ok? Sí. Tienes otra que las lesiones muy pequeñas, microscópicas, no las va a ver el PET ni las va a ver en la resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces una biopsia por saturación y picas todas las zonas posibles, pues es muy fácil que le pegues a alguna zona muy pequeña que por ahí estaba. La contraparte de la gente que apoya mucho la parte de las resonancias, dicen que lo que no ve la resonancia es una lesión de muy bajo riesgo. Pero yo creo que ningún paciente, por más que le digas, mira, tienes un cáncer, probablemente ande por ahí, pero es de bajo riesgo. ¿Dónde está? Pues no sé, pero por ahí es posible que... No, a ver, si yo traigo un antígeno que se está moviendo, yo necesito saber si tengo o no tengo, porque para tomar una decisión. Claro. Entonces, esa parte creo que todavía estamos muy lejos. Sí se está incrementando muchísimo la eficiencia de los ultrasonidos con una serie de aditamentos, los transductores de mejor calidad, y estamos viendo ya imágenes casi iguales a la estructura prostática, por lo tanto nos va a ayudar mucho más a ir a identificar dónde están las zonas. Las resonancias nos permiten hacer fusiones ahí cognitivas para saber ir a buscar la zona que marcó la resonancia con un buen ultrasonido. O sea, creo que por ahí va, pero todavía la información que te dan los patólogos en relación a la agresividad, el sitio, si se metió o no se metió a la cápsula, etcétera, etcétera, es muy valiosa. Muy probable la inteligencia artificial no va a sustituir al patólogo, pero sí lo va a ayudar. Y entonces los resultados, tanto en diagnóstico histopatológico como en diagnóstico radiológico, se van a uniformar, porque ya obviamente que van a estar regidos por una información de inteligencia artificial con una experiencia que por más que tengas, te falta la vida para tener una experiencia de lo que se pueda acumular en una inteligencia artificial. Claro, ajustarte a ciertos parámetros, pero a final de cuentas seguimos diciendo que es importante la opinión del experto para complementar. En medicina siempre va a pasar esto. Por más que te diga una máquina que está todo bien, necesitas la experiencia del humano que te diga si está correcto o no. Porque si vamos a ponernos en manos de una máquina que te va a dirigir y te va a hacer decidir sobre la vida o la muerte, pues sí está medio complicado. Y más someterte a este tipo de tratamientos o procedimientos. Claro. Doctor, le agradezco bastante toda la información que nos comparte. Estoy seguro que las personas que ven este video también lo agradecen. Recuerden de dejar sus comentarios en este video o entrar directamente a aquanhospital.com. Doctor, quisiera agregar algo para las personas. Bueno, en Centro de Urología Avanzada en Aquan Hospital siempre estaremos dispuestos para cualquier opinión, para cualquier segundas opiniones, tratamientos, etcétera. Estamos a sus órdenes. Hay un grupo multidisciplinario de profesionales que estarán siempre dispuestos para atenderlos en cualquier momento en nuestra institución.
Recuerda que si deseas agendar alguna cita, puedes hacerlo en cuanhospital.com, en agendar cita, y ahí puedes escoger entre la modalidad en línea o presencial y con gusto te atenderán.